Ok, vamos a dar una clase sobre probabilidad total. Eh, Probablemente ustedes hayan tenido que responder preguntas como, por ejemplo, si la semana que viene irás presencialmente al colegio. Y también vas a responder, oye, eso depende de qué. Depende si la situación del contagio haya mejorado. Depende si el gobierno haya levantado o no la situación de emergencia que está ocurriendo. O también puedes responder, depende de si llueve o no llueve. En todos estos casos estamos hablando de probabilidad total. En forma mucho más formal, la probabilidad total se puede calcular a partir de un teorema que señala lo siguiente. Este teorema nos dice cómo hacer ese cálculo de probabilidad a partir de probabilidades condicionadas. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, es calcular la probabilidad de que la semana que viene vayas presencialmente al colegio. Y entonces, a partir de las probabilidades condicionadas, de que si la situación debido al contagio del COVID mejora o llueva o no llueva. Más formalmente y matemáticamente, esto se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, la probabilidad de ir al colegio va a ser igual a la probabilidad de que llueva multiplicado por la probabilidad de ir al colegio dado que llovió, más la probabilidad, por ejemplo, de que el Estado haya levantado el estado de sitio en el cual estamos sumidos por la probabilidad de ir al colegio dado que se haya levantado el estado de sitio, etcétera. Pueden haber muchas condiciones, ¿de acuerdo? Esta es la forma general. Ok, vamos a resolver el problema del libro que dice lo siguiente. Se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso, fíjate la dependencia, de sufrir un accidente dado que ese día llovió, es de 0,07. Y durante un día seco es mucho menor, es 0,004. Es decir, la probabilidad de que sufra un accidente es mayor cuando llueve que cuando no llueve. Para eso entonces necesitamos saber cuál es la probabilidad de que un día llueva y cuál es la probabilidad de que un día sea seco. Más adelante dice el problema. En un periodo de 20 días el tiempo ha sido el siguiente. Y aquí aparece un mapa. En este icono aparece cuáles son los días de la semana y cuáles días llovió y cuáles días no llovió. Ok, en este caso vamos a hacerle un zoom para que tenga la posibilidad de contar. Cuenta en este momento cuántos días lluviosos son y cuántos días secos hubo durante esos 20 días en estas 1, 2, 3 semanas casi completas. ¿De acuerdo? Ok, espero que lo hayan completado. Ahora la pregunta es, ¿cuántos días ha llovido y cuántos días han sido secos? Me imagino que ya tiene la respuesta. ¿Cuántos días llovió? 14. ¿Cuántos días han sido secos? 6. Fíjate que debes comprobar que efectivamente los días lluviosos y los días secos son complementarios. Hay 14 días de lluvia, hubo 6 días secos y entre ambos suma los 20 días que están acá establecidos. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es la probabilidad entonces de que llueva si durante esos 20 días 14 han sido de lluvia? Recordemos que eso se calcula a través de la ley de Laplace, que señala que la probabilidad de que ocurra un evento, en este caso un evento de
día lluvioso es el siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que haya llovido? ¿Cuál es el número de casos favorables? 14. ¿Cuál es el número de casos posibles? 20. ¿Ok? Vamos a regresar entonces al problema y fíjate entonces acá que de 14 días llovió de un total de 20. 14 se puede expresar como 7 por 2, 20 como 10 por 10 para simplificar. Esos dos se pueden cancelar y me queda 7 décimos, es decir, 0,7. O se puede expresar también en porcentaje, 70%. Vamos a calcular ahora la probabilidad de que haya un día seco. Sería 6 partido 20. Vamos a simplificar y podemos expresar 6 como 3 por 2 y al 20 como 10 por 2. Se simplifican los dos y me queda 3 décimos, es decir, 0,3. Ya tú sabías cuál era la probabilidad porque este 0,7 más 0,3 debe dar 1 o 70% y 30% me debe dar el 100% del total de días que está aquí. Para seguir respondiendo la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un autobús sufra un accidente? La respuesta tiene que depender de que si el día llovió o no llovió y de la probabilidad de cuántos días, cuál es la probabilidad de que llueva y cuál es la probabilidad de que no lo llueva. Para eso vamos a apoyarnos en el diagrama. Vamos entonces a escribir la probabilidad de que haya llovido, 0,7, es esta probabilidad. La probabilidad de que el día sea seco, 0,3. ¿Y cuál es la probabilidad entonces del accidente? Vamos a llamar a PDA la probabilidad de que haya un accidente. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un accidente dado que haya llovido? Aquí lo dice, 0,07. ¿Y cuál es la probabilidad de que no haya accidente dado que haya llovido? El 0,93. ¿Por qué? Porque esto es lo que le falta a 0,97 para llegar a ser 1. Como en el mismo caso de acá, de 0,7 más 0,3, 1. 0,07 más 0,093 es 1. Leemos de nuevo. La probabilidad de que haya un accidente dado que haya llovido es de 0,7, tal cual como lo dice el problema. Pero ¿cuál es la probabilidad de que no haya accidente dado que haya llovido? Porque existe esa posibilidad. Esa posibilidad es del 0,93. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un accidente dado que haya un día seco? Es esta. La probabilidad de que haya un día seco es de 0,004. ¿Y cuál es la probabilidad de que no haya accidente dado que el día es seco? De 0,996, bastante alta, de que no haya accidente, porque la probabilidad de que haya accidente es bastante baja. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que haya habido accidente? Tengo que hacerme la pregunta. Depende de que si llovió o no llovió. ¿Cómo se calcula eso? A través del diagrama de árbol. Tenemos entonces aquí el diagrama de árbol. Vamos a apuntarlo. Una rama que el día haya llovido y una rama que al día sea seco. La probabilidad de que el día sea lluvioso es de 0,7. Esa es la probabilidad de que llueva. Y esta es la probabilidad de que el día sea seco. Si te fijas, estos son eventos complementarios. El día o es lluvioso o el día es seco. Ahora, si el día es lluvioso, existe la posibilidad de que haya accidente y que no haya. De sufrir un accidente o de no sufrirlo. Habíamos dicho que la probabilidad de sufrir un accidente es de
dado que llovió, es de 0,07. Esta es la probabilidad de sufrir un accidente dado que llovió. Y esta es la probabilidad de no sufrirlo, a pesar de que haya llovido. Por el otro lado, si el día llueve, la posibilidad o la probabilidad de sufrir un accidente es del 0,004. Esta es la probabilidad de sufrir un accidente dado que el día es seco. Y esta es la probabilidad de no sufrir el accidente. Vamos a calcular la probabilidad de que haya llovido en la probabilidad de que haya llovido y que y que haya habido un accidente. Es la multiplicación de la probabilidad de que haya llovido por la probabilidad de que haya llovido de sufrir un accidente dado que haya llovido. Aquí esta es la probabilidad, esta última que acabo de decir, y tengo que multiplicarla por esta, es decir, 0,7 por 0,07. Y eso me da cuál es la probabilidad de la intersección de ambos eventos, 0,049. Esta es la probabilidad de que llueva y que haya un accidente. Vamos ahora a colocarnos en esta rama del árbol, de que haya habido un día seco y de que haya habido un accidente. Esta es la probabilidad que tenemos que calcular, que tenemos que multiplicar esta probabilidad, es decir, la probabilidad de que el día sea seco, es decir, 0,3, y la probabilidad de que hay un accidente dado que el día es seco, es decir, 0,004. Este producto, esta es la probabilidad de que llueva y que haya un accidente, y esta es la probabilidad de que no llueva, es decir, que el día sea seco y que haya un accidente. Aplicando la probabilidad total, ¿qué dice el teorema? Que la probabilidad de que llueva va a depender de que haya llovido o de que el día sea seco. Como te fijaste, utilicé la palabra o. Entonces sería la suma. La probabilidad de que sufrir un accidente es la probabilidad de que llueva multiplicado por la probabilidad de sufrir el accidente dado que haya llovido, más la probabilidad de que el día sea seco por la probabilidad de sufrir el accidente dado que el día es seco. ¿Cuáles son estos dos valores? Si te fijas, es la probabilidad de la intersección más la probabilidad de la otra intersección. Estas dos probabilidades las calculamos, es decir, 0,049 y 0,0012. Aquí entonces nos da esta probabilidad. ¿Qué significa este valor? Significa lo siguiente, que existe una probabilidad del 0,0502 de sufrir un accidente, dado que haya llovido o que el día haya sido seco, porque sumamos estas dos probabilidades. Sumamos esta multiplicación de sufrir un accidente y esta multiplicación de sufrir un accidente dependiendo de si el día fue seco o del día lluvioso. Vamos entonces allá a resumir qué nos permite la probabilidad total. Calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas. Bueno, entonces ya con esto podemos dar fin a la clase.